Amada iglesia, buen día. Si son tan amables, vayan buscando en las Escrituras la carta a los Hebreos, el capítulo 9. Carta a los Hebreos, el capítulo 9. Vamos a leer en esta mañana desde el versículo 1 al 14. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 al 14. Y vamos a continuar con este sermón que se ha titulado Un mejor pacto. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones o lavados, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Oramos al Señor nuevamente y comenzamos en la estructura y la explicación del sermón. Padre, te adoramos a ti en esta mañana. Estamos verdaderamente sorprendidos por la hermosura de tu palabra, cautivados por el alimento de ella, y queremos postrarnos ante ti en adoración, dándote gracias por haberla hablado, por haber oficiado los medios necesarios para que tu palabra de manera fiel y completa llegue a nuestras manos, para ser establecida ella como la autoridad por la cual tú nos hablas. Y Señor amado, gracias porque ella misma tiene vida. Ella quiebra el pecado de nuestro corazón para formar a Cristo en nosotros y para que la vida de tu pueblo santo sea la que cumple el propósito tuyo, que es dar gloria a tu nombre. En esta mañana deseamos que tú nos hables y que sea glorificado tu nombre en el corazón de cada hijo tuyo aquí. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, como dije recién, vamos a ver un sermón que se titula Un mejor pacto. Es este justamente el hilo del tema que trae el escritor. Y si bien en esta mañana vamos a ver un párrafo que resume el resultado de un mejor pacto, en el hecho de que este pacto provee verdadero perdón permanente del pecador ante Dios. El sermón se basa en 2 puntos. El primero de ellos es las características del antiguo pacto, ya que el escritor vuelve a hacer un contraste comparativo entre un antiguo pacto temporal que declina en el tiempo y que no tiene perfección para tener resultados permanentes, y lo contrasta con un mejor pacto en el cual es Jesús, el sumo sacerdote, el fiador de ese mejor pacto, y que sí tiene perfección en su alcance y resultado permanente. Entonces, el párrafo entrega 2 puntos principales para el sermón. El primero es el que les estoy mencionando, las características del antiguo pacto que se extienden en el desarrollo del párrafo desde el versículo 1 al 10 del que hemos leído. Y el segundo punto del sermón son las características del nuevo pacto, que lo entrega el párrafo, si usted lo revisa, desde el versículo 11 al versículo 14 de la porción que hemos leído. Este contraste que hace el autor entre el antiguo pacto y el nuevo pacto tienen como fundamento principal mostrarle a los hebreos convencidos pero incrédulos de que deben creer en Jesús y que deben descansar en la efectividad
de su obra en la tierra. Este es el propósito por el cual viene el escritor hablándole a este sector de la iglesia reunida allí, en donde había personas que estaban convencidas, pero que no descansaban en Jesús, ni confiaban en Él como su Señor y Salvador. Entonces, cuando el escritor comienza a hacer el contraste, comienza a mostrar las características del antiguo pacto para que ellos se entiendan que aún el propósito eterno de establecer este pacto, que estuvo activo hasta el momento en que llegó el Señor, tuvo un propósito. No es que sea un pacto con un culto y ordenanzas de culto que fuese dada por Dios de una manera desatinada y sin ningún objetivo que cumplir. Tuvo un objetivo, lo cumplió perfectamente, pero es esa la confusión que ellos tienen. Porque el objetivo del antiguo pacto nunca fue ser establecido de manera permanente, ni tampoco entrar en un alcance definitivo en la comunión del hombre con Dios. Sino que esta primera parte del párrafo, el escritor la presenta para que el hebreo se desestructure de esta confusión, que no crea que el antiguo pacto es el que debe permanecer para siempre, y los lleva a analizar el verdadero sentido divino del antiguo pacto. El sentido divino del antiguo pacto es un gran índice celestial que apunta al Mesías venidero. Y cuando desglosemos la manera en la que el antiguo pacto hablaba de Cristo, te vas a dar cuenta por qué el escritor usa esta parte del párrafo para mostrarle a los hebreos que el grave error de ellos es quedarse anclados en la creencia de que el antiguo pacto había sido dado de manera permanente, mientras que deben entender que había sido dado con el propósito celestial de apuntar hacia un nuevo pacto mejor, fiado o basado o asentado en un Redentor perfecto, el Hijo de Dios hecho carne. De esta manera entendemos el propósito del primer párrafo y ahora lo vamos a desglosar exegéticamente. El versículo primero del capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Comienza de una manera amorosa y los relaja en decirles a ellos: verdaderamente Dios estableció el primer pacto y estableció en él ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todo esto tuvo un propósito, no es que hayan practicado algo que no sirve. El escritor está diciéndoles que es evidente que analizando el escrito de la Torá, se van a dar cuenta que Dios quiso establecer este primer pacto con un propósito y por eso ordenó un culto a través de él. Este culto era justamente un montón de órdenes de cómo debía ser practicado el culto sacerdotal y sumo sacerdotal en relación al ofrecimiento de sacrificios por los pecados. Y para esto debía haber justamente un espacio geográfico totalmente distinto al del pueblo y al de la sociedad en donde se movían en su vida normal y en sus transacciones. Era un espacio geográfico cercado en donde la persona sabía que de todos los lugares del mundo allí encontraba a Dios. Entonces eso es lo que dice el escritor. Está diciendo realmente hay algo de Dios en el antiguo pacto. El punto es que se están confundiendo en cuál es el objetivo por el cual él estableció esto. El objetivo no era para que durara para siempre, el objetivo era para apuntar a uno mejor. El versículo 2 comienza a mostrar cómo estableció Dios ese sitio geográfico
en donde en el antiguo pacto la gente se acercaba para encontrarse con Dios y con el perdón de Él. Y entonces dice el primer punto del sermón, cuáles son las características del antiguo pacto, y entre ellos muestra el santuario antiguo. Y esto lo encontramos en el detalle desde el versículo 2 al versículo 5, en donde está establecido cómo Dios había ideado establecer este pacto temporal que apuntaba a uno mejor establecido de manera permanente. Y lo que Dios decidió es que haya un santuario terrenal. Ese santuario es descrito de esta manera, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Esta primera parte, entonces, que es la declaración de la organización del santuario terrenal, tiene un mensaje claro para el hebreo que ellos no están atendiendo. Y el mensaje es este santuario terrenal que estaba dentro justamente de ese recinto cercado, se llamaba el tabernáculo y era desarmable y movible. Entonces, el hecho de que sea desarmable y movible ya tiene la primera indicación de que es temporal y no permanente. Es absolutamente terrenal. ¿Cómo estaba compuesto el santuario terrenal en aquel lugar de culto? Sí, el tabernáculo. Estaba rodeado por un perímetro cercado que tenía aproximadamente 22 metros de ancho por 45 metros de profundidad, todo cercado con un vallado, en el cual tenía una puerta de acceso que medía 2 metros de alto por 9 metros de ancho, en el cual podían entrar personas consecutivamente a lo que era ese recinto cercado donde estaba el tabernáculo. Y cuando la gente venía desde la calle y pasaba por la puerta, pisaba un sitio que se llamaban los atrios de Jehová. El atrio de Jehová es el espacio geográfico que está entre el vallado, la tapia y la calle, ¿sí? La tapia. Internamente es el patio que hay en donde se encuentra un lugar llamado tabernáculo. Estos atrios podían ser ocupados por el pueblo, pero ninguna persona del pueblo tenía la posibilidad de entrar en el sector de una pieza que tenía 4,5 metros de ancho por 14 metros de profundidad, que se llamaba el tabernáculo, y que también era de construcción movible, con pieles, con telas y obviamente con una estructura que soportaba esas telas. Entonces, usted dice, pero a ver, ¿qué está queriendo decir la palabra aquí? La manera maravillosa en la que Dios ha deseado mostrar a Cristo se ve desde la estructura geográfica de este lugar de culto. En primer lugar, de la calle a la entrada a los atrios hay una puerta que era justamente la que conectaba un camino desde la calle para entrar a los atrios de Jehová. Si usted toma la palabra en San Juan capítulo 14 y versículo 6, el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
El hecho de que Dios le haya definido al pueblo un sitio geográfico en donde sabían que tenían que encontrar allí el perdón de Dios, es apuntar al verdadero camino a la comunión permanente que Dios establecería cuando viniera su Hijo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y viene siendo prefigurado por ese camino que llevaba a las puertas de los atrios de Jehová. Luego había que atravesar las puertas, y cuando se entraba a la puerta se abría un escenario completamente diferente, porque lo primero que veía la persona cargada de sus pecados cuando entraba en ese sitio geográfico, el lugar de culto, allí veía un altar del sacrificio y un gran lavatorio de bronce al lado, en donde el sacerdote se lavaba y ofrecía los sacrificios. Cuando atravesaban la puerta, Dios marcaba con un gran índice celestial a la persona de Jesús. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 9, dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver ese lugar geográfico, movible, construido, con metales, con palos y con cueros y lonas, y con oro y con bronce? Tiene que apuntar a Jesús. Hay un mejor pacto que se va a establecer cuando Él venga. Y entonces, cuando las personas entraban, tal como dice ahí la porción, se encontraban con un tabernáculo que estaba dividido en dos partes. Ese tabernáculo, que es como una construcción dentro de ese gran perímetro cercado, de 4,5 metros por 14 metros de fondo, se dividía en dos partes. Las 2/3 partes formaban un habitáculo llamado lugar santo, y 1/3 de la parte, que era un cubo perfecto que habla de perfección, es el lugar santísimo, 4,5 metros por 4,5 metros de alto, por 4,5 metros de profundidad. Habla de un cubo perfecto, figura de la perfección, un diseño divino en donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, para ofrecer por los pecados olvidados del pueblo. El punto es que toda esta figura antiguo testamentaria muestra a Jesús. ¿Qué encontraban los hebreos cuando entraban al atrio, al patio? Encontraban un gran altar de bronce, de madera de acacia recubierta en bronce, y que tenía una rejilla arriba de 2 metros cuadrados aproximadamente, con 4 cuernos en las puntas. Allí es donde se mataba el animal, allí es donde se ofrecía el sacrificio. Y esto era figura de Jesús, porque en ese lugar se estaba hablando de un sacrificio futuro perfecto. ¿Y por qué? Porque ese sacrificio era temporal y repetitivo. Todos los días la gente entraba por esos lugares. Recorría el camino y atravesaba la puerta y ofrecía sus animales para que el sacerdote oficiara a favor de ellos delante de la presencia de Dios, porque iban cargados de pecados, en la inseguridad de su eternidad, dolidos por su situación de pecado ante Dios. Pero el altar movible y terrenal hablaba de un sacrificio permanente que no sería repetido. De la misma manera, el lavacro, el lavatorio grande que era de bronce, era justamente en donde se lavaba el sacerdote y se limpiaba de la sangre y de todo lo que él traía en su cuerpo para oficiar limpiamente el oficio del ofrecimiento a Dios. La palabra de Dios habla de que Jesús es justamente quien nos limpia. Habla de que Él es el agua de vida.
Por lo tanto, aún en las primeras figuras del atrio en donde la gente entraba, Cristo era apuntado por el antiguo pacto que nunca fue pensado por Dios para que durara para siempre. Pero ahora sí, cuando avanzamos, se describe lo que el texto dice. Avanzando los atrios, el patio, se veía un lugar donde la gente no podía entrar, era el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte dice, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y la mesa de los panes de la mesa y los panes de la proposición. Entonces, esta primer parte del tabernáculo, 2/3 partes de ese rectángulo, tenía justamente cuando entraba el sacerdote, a su lado derecho un candelabro, a su lado izquierdo un candelabro, a su lado derecho tenía una mesa en donde se ponían 12 panes. Cada pan correspondía a una tribu de Israel. Había una mesa con 12 panes que de lunes a viernes permanecían ahí. Y cada primer día o cada último día de la semana, el sábado, entonces ellos cambiaban los panes y los sacerdotes tenían el permiso por parte de Dios y solamente ellos los podían comer. El punto es con qué se encuentra el sacerdote cuando entra allí. Se encuentra a su lado izquierdo con un gran candelabro. Allí el sacerdote tenía que cambiar la mecha, tenía que poner el aceite, y de ese candelabro se irradiaba la luz para poder oficiar este culto de ofrecimiento a Dios por el pecado del pueblo. Aún en el candelabro es mostrado Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, la palabra dice, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aún en el candelabro, la figura apuntaba a una luz permanente, la que el Hijo de Dios irradiaría en su encarnación en el mundo. Cuando el sacerdote encontraba la mesa con los panes de la proposición, encontramos la figura de Cristo. La palabra dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 44 y 45, que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Y estos panes de la proposición hablaban justamente en una ilustración profunda de que el Cristo que había de venir era suficiente para alimentar la necesidad de perdón y de salvación que las 12 tribus de Israel tenían. Entonces había 12 panes que se cambiaban y se rotaban de semana a semana mientras un sacerdote oficiaba un servicio permanente. Todo esto que usted está escuchando es lo que el escritor le muestra a los hebreos de cómo Dios diseñó verdaderamente un culto que apuntaba al establecimiento de algo permanente. ¿Cómo entonces se mostraba que ese culto no duraría para siempre? Bueno, por la repetitividad día a día de los sacrificios que el sacerdote tenía que realizar, por el cambio semana a semana de los panes de la proposición. Sin embargo, el gran índice celestial estaba mostrando a un sacerdote que no repetiría el sacrificio y a un pan permanente que sería de saciedad eterna, y es el alcance de la cruz. El gran índice celestial apuntaba a Jesús. El sacerdote entonces encontraba estos elementos y entendía que apuntaban a Jesús. Cuando se avanzaba en el lugar santo, se encontraba al fondo una mesa con un incensario. Es donde iban a ser traídos los carbones encendidos del altar que se encontraba en el atrio afuera, y que
al ser echados, encontrarían una sustancia perfumante, la cual al ser calentada en una reacción química, emanaría olores de gratitud al Señor, y era la figura de la intercesión. Es decir, el sacerdote se encontraba con un elemento que prefiguraba una intercesión permanente y perfecta que sólo la daría un sacrificio perfecto, agradable de manera definitiva delante del Padre, y ese es sólo el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando usted entraba a ese recinto, encontraba un altar, figuraba a Cristo. Encontraba un gran lavacro, figuraba su limpieza. Entraba al tabernáculo el sacerdote para oficiar, cuando miraba a la izquierda, un gran candelabro, lo tenía que prender, la luz de Jesús. Se iba a su derecha los panes de la proposición, encontraba la figura del pan que saciaba eternamente la necesidad de perdón, el pan de vida. Cuando recorría hacia el frente, encontraba una mesa más pequeña en donde ponía carbones encendidos y en donde emanaba olor grato delante de Dios, figura de una intercesión que provocaba la actitud dispuesta de Dios de aceptar ese sacrificio perdonador. El tabernáculo no solamente tenía estas figuras en su primer parte llamada el lugar santo, sino que con todo un proyecto eterno y celestial, había una gran tela, un cuero, una tela que separaba las 2/3 partes de ese recinto del último tercio, que se llamaba el lugar santísimo. Y eso se llamaba velo. Y si usted recuerda, cuando el Señor muere, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo movible luego fue reemplazado en el siglo X a.C. por Salomón, hijo de David, cuando él construye el verdadero templo de adoración, que respetaba exactamente lo mismo, nada más que hecho de otro material y de manera fija. No obstante, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo es un velo que fue diseñado con el propósito de mostrar que el pacto primero era un pacto que apuntaba a uno permanente y mejor. Porque ese velo debía ser roto en un día en el que el Hijo de Dios muriera, para simbolizar que el verdadero acceso permanente a la presencia de Dios se había concretado allí. Entonces ese velo era con miras a mostrar la futura ruptura del velo en la muerte de Jesús, en donde ya el lugar santo del Santísimo quedaban conectados sin que haya una tela de separación. Entonces el diseño celestial, es lo que dice el escritor, apuntaba a algo mejor y permanente. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo había el arca del pacto, había un incensario. El arca del pacto era justamente como un cofre, una caja, una urna, en donde internamente se encontraban los elementos representativos del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, el maná, que figuraban justamente la presencia y la autoridad de Dios en hacer este pacto con su pueblo santo.
y se encontraba sobre esa urna un lugar que se llamaba el propiciatorio, en donde se rociaba la sangre que se traían de los sacrificios que se mataban en el altar que se encontraba en el atrio, afuera en el patio. El hecho entonces es que en el lugar santísimo había una urna con todo el detalle de este pacto, los elementos principales, la vara de Aarón, la tabla de la ley, el maná, que hablan de que Dios provee justamente este pacto que habla y apunta a lo que establecería en Jesús. Hay querubines al costado de esa caja, de esa urna, querubines alados enfrentados el uno al otro, que cubren con sus alas ese lugar y que hablan justamente de una representación celestial del trono de Dios, en donde hay querubines alrededor del trono protegiendo el trono. Es una materialización limitada del trono del justo juez, que es el que tiene en sus manos el hecho de perdonar el pecado o de condenar. Es por eso que cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año y no sin sangre, esa sangre la derramaba en ese sitio, sobre esa caja. Ahí es el sitio del propiciatorio. Dicho de otra forma, ese elemento que era sangre, el elemento determinado por Dios para simbolizar el sacrificio, era el elemento que Dios le había puesto como precio al pecado. Debía ser derramada sangre para la remisión de los pecados. Ese elemento era derramado sobre el propiciatorio, porque eso tiene toda una connotación. Dios había establecido que ese sacrificio figurara al derramamiento de sangre de su Hijo en la cruz, frente al cual Él sería propicio para siempre, para perdonar el pecado de los hombres. No obstante, ese propiciatorio era el que apuntaba al pacto permanente. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. El propiciatorio quiere decir que Dios era propicio, o sea, estaba dispuesto a perdonar. Y es eso lo que explica el desarrollo del versículo 2 al versículo 5. ¿Qué había en cada parte del tabernáculo y cómo apuntaba hacia el pacto permanente y mejor? ¿Sabe, mi amado? Creo que el Señor nos llama en esta mañana a mirar a Jesús, aquel que fue apuntado en toda la antigüedad a través de la voz profética y de las figuras del antiguo pacto, como el perfecto Salvador, Señor de todo aquel que cree en Él. El Señor nos llama en esta mañana como iglesia a revisar nuestra relación con Jesús. Si verdaderamente encontramos acceso pleno a Dios hoy. Creo que el Señor lleva a la iglesia bíblica en esta mañana a una revisión profunda del corazón de cada hijo suyo, para que entienda si muere hoy, si abre o no los ojos en la gloria celestial, o si simplemente se encuentra cubierto por algún manto religioso que responde a alguna denominación, como puede ser la evangélica bautista reformada o alguna otra. El verdadero acceso a Dios depende de caminar el camino que Él estableció para llegar a Él. Ese camino que fue apuntado por el antiguo pacto es Jesús. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y mi pregunta es: ¿hay verdadera limpieza de tus pecados en esta mañana? ¿Está tu mente limpia en Jesús? ¿Está tu corazón limpio en Él?
Hay una vida de práctica santa y piadosa que lo muestra a él. Así como distan los cielos de la tierra, así dista el que casi cree en relación al que cree. Así como está de lejos el infierno del cielo, así como no pueden ser inclusivas la vida y la muerte, así podrá mezclarse jamás el crédulo con el incrédulo. Y lo que el escritor está haciendo es hablarle a los incrédulos mezclados con los crédulos de entre el pueblo hebreo que se llamaba cristiano. Y la pregunta del Espíritu Santo en esta mañana es esta: ¿de qué lado estás? ¿Estás todavía aferrado a la figura de un pacto débil, verdadero y real, que tenía un objetivo real que era apuntar a Jesús? ¿O estás prendido de Cristo, arrepintiéndote cada día en un ejercicio pleno de arrepentimiento personal, que justifica que Cristo es tu Salvador, que justifica que Él es el sumo sacerdote permanente, que permanentemente está velando por tu miseria humana delante del Padre? Es Jesús, tu Señor, tu perdonador, tu Salvador hoy. Hay tres verdades que la primera parte de este perímetro de culto nos entrega. Hay tres realidades que nos entrega. En primer lugar, no había acceso al lugar santísimo. La gente no llegaba ahí. Entraba por la puerta, caminaba el camino, podía permanecer en los atrios, presentar sus animales al sacerdote, pero no tenía acceso al lugar santo. Había una purificación limitada. Gracias, hijo amado, gracias. Mira, tengo calor y frío, ¿qué hago? Había una purificación limitada. No había acceso. El sacrificio antiguo afectaba a una pureza carnal. Nunca dejaba tranquilo al hebreo que ofrecía el sacrificio, porque sabía que pecado a pecado que se juntase tendría que volver a requerir del sacerdote para que vuelva a ofrecer esa sangre delante de Dios. Era una purificación externa, figurativa, pero no interna, espiritual y definitiva. Era una purificación imperfecta. Solo ofrecía pureza temporal. Amado hermano, Cristo Jesús hoy oficia permanentemente delante del Padre a favor de sus hijos. ¿Por qué abrigas el pecado en tu vida?
¿Por qué tratamos por todos los medios de autojustificarnos en los malos pensamientos, en las malas inclinaciones del corazón que llevan a las malas acciones con nuestros miembros? ¿Por qué intentamos que lo oscuro se transforme en claro solo para sentirnos cómodos en nuestro pecado? Cuando Cristo ha dado acceso pleno y permanente delante de Dios. La segunda parte del sermón son las características del nuevo pacto. Noten ustedes que para entrar a la segunda parte sería bueno revisar los versículos 8 al 10, en donde está la conexión para lo que vamos a ver. Dando el Espíritu Santo a entender con esto. ¿Con esto qué? Con toda la disposición que hemos estudiado y con las figuras del templo antiguo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo lo que hemos visto es explicado por el escritor como que ofrecen una figura que apunta a lo temporal, a lo limitado de ese antiguo culto, que solamente podía afectar de manera temporal la limpieza de la carne, pero que estaba impuesto como un culto establecido por Dios hasta, y aquí vuelve de nuevo la cuestión del tiempo y lo movible y lo limitado de este primer pacto, hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando la palabra habla allí del tiempo de reformar las cosas, se toma la palabra reformar del griego diortosis, que significa enderezar, corregir, arreglar. El propósito de Dios es que esto que estaba establecido y que tenía un verdadero propósito, por eso era todo el aparato que expliqué muy someramente, hay mucho más. Mucho más. Pero esto que superficialmente expliqué de todo un aparato de culto, no tenía la perfección que Dios había ideado en el establecimiento de la venida de Jesús. Y a esto le llama el escritor, este es el tiempo que Dios estableció, el de reformar las cosas, el de enderezarlas, el de acomodarlas, el de darle el sentido establecido de manera permanente por parte de Dios. Y hace entender que estos sacrificios son solos para la parte externa, pero nunca logran acallar la conciencia de los que van a ofrecer, porque saben que tienen de nuevo pecado por el cual pedir. La palabra entonces nos entrega la segunda explicación
y son las características del nuevo pacto. En el versículo 11 dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí el párrafo contrasta lo que era la práctica antigua, en el antiguo pacto, hecha por el sacerdote y el sumo sacerdote. Y esto es lo que voy a explicar y contrastar. En el pacto antiguo, solamente el sacerdote podía oficiar en el lugar santo. La gente no entraba allí. Ese sacerdote solamente podía ofrecer diaria y repetitivamente los sacrificios para ofrecer sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Pero el sacerdote tampoco podía entrar al lugar santísimo. Dice la palabra que el sumo sacerdote solo podía entrar allí una vez al año y no sin sangre, para ofrecer por los pecados que habían quedado sin perdonar. El punto es que había dos tipos de ofrecimientos: uno repetitivo de día en día con el cambio de los panes de la proposición sábado a sábado, y un día al año, el día de Yom Kippur o el día de la expiación. Era el día en donde el sumo sacerdote, no cualquiera, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sobre el propiciatorio sangre de animal sacrificado en el altar, en el atrio, para que el pecado que había quedado en el medio sin confesar y sin perdonar, pecados que quizás ni se conocían, pudiesen ser expiados en ese día. Ese era el día de la expiación. Allí el sumo sacerdote llevaba un efod y tenía incrustaciones de piedras con el nombre de las 12 tribus de Israel, mostrando que él llevaba en amor a las 12 tribus en su oficio sumo sacerdotal, y llevaba arriba como una hombrera para mostrar y simbolizar que había autoridad dada de parte de Dios para él, para oficiar a favor de ellos. Y él se sacaba ese vestido y se ponía un vestido de lino, ofrecía por sí mismo, y luego de que estaba el ofrecimiento por sí mismo, tomaba del animal y de la sangre del animal y ofrecía en el propiciatorio por el pueblo. Primero tenía que limpiarse, tenía que ofrecer por sus pecados y luego ofrecía por el pueblo. Este es el sumo sacerdote que estaba establecido como aquel que apunta a la obra futura de Cristo. Por eso es que hace una comparación el autor y muestra las características del nuevo pacto, en donde muestra un santuario nuevo y un sumo sacerdote perfecto, un servicio nuevo. ¿Cuál es entonces la comparación? Dice en el versículo 11 lo siguiente, dice, estando ya presente Cristo. Todo lo que había ocurrido antes, después de la reforma de todas las cosas, cuando el Señor establece el nuevo pacto y que lo hace en el día en que Él muere y derrama su sangre, establece la base del nuevo pacto, entonces ahora ya está presente Cristo y es sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cómo se contrasta esto? En primer lugar, Él es un sacerdote diferente porque Él oficia relacionado a los bienes
eternos, gloriosos, que serían establecidos para siempre. El punto es que el oficio de Cristo como el sumo sacerdote perfecto ofrece perdón permanente, acceso directo al cielo, a la gloria, a la futura gloria que el Padre ha pensado compartir con el pueblo santo, con la trina deidad y con los ángeles santos. El sumo sacerdocio de Cristo conecta de manera permanente a un beneficio eterno que no acaba. El sumo sacerdote terrenal apuntaba al oficio de Jesús. Entraba por el velo hacia el lugar santísimo, se colocaba con sangre traída desde el altar del atrio, quemaba justamente en el incensario olor grato a Jehová, derramaba la sangre en el propiciatorio y hacía de esta manera figurativamente que Dios estuviese propicio, dispuesto a un perdón. Esto es lo que ha hecho Cristo, pero de manera permanente. Y es eso lo que está contrastando y diciendo, el nuevo pacto es mejor, pero estando ya presente Cristo. ¿Qué muestra entonces? Muestra un santuario nuevo. En el versículo 11, lo acabamos de leer, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y entonces, ¿dónde está ese tabernáculo? En el cielo, hermanos. El contraste es este. El sumo sacerdote entraba a un tabernáculo terrenal que tenía un lugar santísimo terrenal. Y una vez al año tenía que repetir por los pecados que no se habían perdonado. Pero Cristo, cuando muere, muere una sola vez. Toma al pueblo santo y lo presenta delante del trono, dándole acceso permanente. Por eso la palabra dice que juntamente con él nos sentó en los lugares celestiales. Eso está logrado. Porque el nuevo pacto hace eso. Porque está sentado en un sumo sacerdote perfecto, que tiene el alcance de satisfacer a Dios con su sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, la diferencia es abismal. El sumo sacerdote terrenal ofrecía en un tabernáculo movible pasajero de elementos terrenales. Cristo ofició en la presencia eterna de Dios, la cual no está hecha de elementos que se deterioran. Hay un santuario que es diferente. En el versículo 12 nos aclara y nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. El contraste está en que él ofició en un lugar celestial y no ofició con sangre ajena. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, está diciéndonos antes, tenía que entrar una vez al año, no sin sangre, pero la sangre era ajena. No se mataba él por el pueblo. Él traía sangre de animales ofrecidos. Pero Cristo se ofreció él mismo. Él es el sacrificio y él es el que se ofrece. Entonces la palabra está contrastando la superioridad del nuevo pacto, mostrando que hay un santuario diferente y que hay un servicio diferente. Es que el Señor Jesús derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios, como apuntó Juan, que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero de Dios, que estaba siendo apuntado por el Cordero Pascual que se comía. Pero ha llegado el tiempo de la reforma de las cosas y se establece un pacto mejor, asentado en un sumo sacerdote perfecto,
que no ofrece sangre ajena, ofrece sangre pura, santa y sin mancha. Es la de Él. Es por eso que Juan dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él ofrece un servicio nuevo, pero hay una importancia nueva. En el versículo 13 y 14 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces este es el sumo sacerdote perfecto que oficia en un templo no hecho de manos, en un tabernáculo celestial. Es la presencia del justo juez. Es que Cristo se presentó ante el justo juez delante de su trono. Él llevó a su pueblo santo con Él allí. Nos sentó en lugares celestiales con Él. Esto es la figura del más amplio perdón permanente que otorga la sangre de Jesús. Y es el sacrificio que no debe ser repetido porque es perfecto. Hay una importancia nueva, es que la sangre de Jesús ofrece justamente perdón permanente porque la ofreció Él como un sacrificio sin mancha. Y ese sacrificio es el que ofrece verdadero perdón. Dios ha juzgado en Jesús de manera permanente y perfecta el pecado del pueblo santo. En la muerte de su Hijo en la cruz, el Padre ha recibido todo lo que demandaba para juzgar el pecado del pueblo santo. Si hay una sentencia judicial que culpa a un culpable para hacerle pagar una condena, es la sentencia judicial del Padre que cayó sobre ese sumo sacerdote en la cruz, cobrándose de manera justa el pecado del pueblo santo de todos los tiempos. Y en ese acto ha conseguido una justicia perfecta que dura para siempre. Y esa es la justicia de la cruz. Se ofreció un sumo sacerdote santo, Dios hecho carne, derramando sangre pura, la cual puede satisfacer de manera permanente al justo Dios que juzga el pecado del pecador. Y en ese acto de entrega es que hay en el nuevo pacto perdón permanente. Esta es la reforma, esto es enderezar lo limitado, lo escaso, lo figurativo del antiguo pacto. Y el escritor está hablando a los hebreos incrédulos a que confíen en él. Ese sumo sacerdote que salía después de haber ofrecido, tiraba suertes sobre 2 corderos. Uno tenía que ofrecerlo a Dios por el pueblo después de haber ofrecido la becerra para él. Y entonces se marcaba un cordero para Dios y uno para ser libre. El cordero que se marcaba para Dios se lo ataba en los cuernos del altar, se lo sacrificaba, se derramaba su sangre y se ofrecía esa sangre entrando al lugar santísimo en el propiciatorio, luego de quemar el incienso para que suba como un olor grato aceptable a Jehová.
Pero cuando él salía, tomaba sus manos y el cordero que había sido determinado por la suerte que quedara libre, él le imponía las manos sobre su cabeza y lo dejaba libre para que se fuera al monte. Y en esta figura se encuentra el perdón del pecado en el sacrificio del cordero que se mató y la libertad de la conciencia en el que salió libre. Pero en Cristo, mi amado hermano, tenemos el sacrificio perfecto. Él se ofreció una vez y para siempre y nos da libertad de conciencia porque Él perdona permanentemente al que se acerca por la fe a Él. Cuando tomamos la carta de Juan, encontramos lo siguiente. Juan capítulo 1, el versículo 7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando llegamos al versículo 9 nos habla del compromiso con este sacerdocio permanente y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2 y el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A entenderse, por los del pueblo santo disperso en todo el mundo. Él es la propiciación por tus pecados. ¿Qué nos dice la segunda parte del sermón? Así como la primera nos habló de nuestra verdadera relación con Jesús, la segunda nos habla de nuestro estado de pureza hoy. ¿Es Jesús el que permanentemente me está purificando? ¿Es Jesús a quien yo voy permanentemente con la carga de mi pecado, el que yo sé que cometo? Con mis ojos, con mi mente, con mis actos, con las inclinaciones torcidas e impías de un corazón humano, que muchas veces se tuerce por la rebeldía del pecado y hace lo que no debe. Tenemos libertad y acceso pleno a la presencia de Dios en Jesús. ¿Practicas la oración de confesión? ¿Hay diariamente un ejercicio de observación personal para que el corazón sea expuesto ante la pureza del justo juez y sea Cristo el perdonador permanente de tu pecado? Hay implicancias de este pasaje hoy. El candelabro entregaba la imagen de la luz de la salvación que solo se ve en Jesús. ¿Eres humilde para ser confrontado por el Señor, quien te muestra tu pecado? Jesús fue mostrado por los panes y Él es el pan de vida. ¿Hay una confianza plena de tu parte en su perdón que te lleve a confesar el pecado, arrepentido por haberlo cometido? Y en tercer lugar, a través de el incensario, la figura de una intercesión permanente, Pedro dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vos. Si analizás tu vida hoy, ¿puedes verdaderamente decir que estás bajo el alcance del sacerdocio de Cristo? Y mi pregunta es,
si estando ya presente Cristo y siendo sumo sacerdote de los bienes venideros, el Padre te ofrece eso, dame un motivo por el cual tu respuesta sea no. Yo no estoy bajo la cobertura de su sacerdocio. Dame una. Si en esta mañana el Espíritu te llama a observar tu corazón, tu mente, tu conducta, tu acción, pide perdón al Padre, creyendo y confiando plenamente que el pecado tuyo ha sido juzgado en Él, en la cruz, y que hoy hay perdón permanente para todo aquel que cree en Él. Si tú te has acercado en esta mañana sin Cristo, quiero decirte que ya hay acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios, que solo se encuentra en Jesús. Y que no te tardes, que vengas a Cristo, que pidas perdón por tu pecado, que creas en Él, que confíes que en la cruz el Padre pagó la deuda del que cree en su Hijo sacrificado allí. Y te entregues a Él para ser miembro del reino, del pueblo de Dios, del pueblo santo. Padre, te queremos dar gracias porque ha sido establecido un mejor pacto. Señor, cuán profundas las figuras que el antiguo pacto entregaba, mostrando la luz de la salvación en Cristo, la verdadera saciedad de perdón que se encuentra en Él, la verdadera intercesión permanente y perfecta que ofrece Él. Pero Señor, todas estas figuras que no solo nos entregaba el lugar santo, sino el lugar santísimo, nos hablan de que hoy tenemos entrada libre al mismo trono de Dios por la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tú has sacrificado a tu Hijo para que tengamos entrada al lugar santísimo. Gracias porque estamos en Él, al creer en Él y al confiar en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te clamo, Señor, para que en esta mañana, por tu gracia, puedas dar vida al que todavía tiene a Jesús como el Cristo de la historia, pero no como su Señor y Salvador. Y te clamo que en esta mañana, por tu Santo Espíritu, puedas provocar arrepentimiento y confesión en hijos tuyos que puedan estar en rebeldía, abrigando su pecado, sin recurrir a Él para recibir el perdón. Señor, te clamo que en esta mañana podamos adorarte libremente, limpiamente, reconociendo la profundidad y la permanencia de tu salvación, la que has pensado para proveer a tu pueblo santo, porque si hay algo que tú quieres, es llevarnos a la gloria que has preparado para tu Hijo, para que estemos toda la eternidad dándote gloria, adoración, alabanza y servicio a tu santo nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.